Tengo el micrófono. Proposición del Grupo Popular sobre la falta de democracia en Cuba. Señor Saldaña, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a intentar que esta proposición, y teniendo en cuenta el tiempo que llevamos en este pleno y las horas que son, no genere más debate de la cuenta. Pero sí creemos que es justo y es necesario que en este pleno también, estamos hablando de la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, la quinta Andalucía y una de las más importantes de España, bueno, pues también haya por parte de los representantes públicos una manifestación unánime, o si no es unánime, al menos mayoritaria, en relación a lo que ha acontecido y los hechos que se están produciendo y se han producido fundamentalmente en un país hermano como es Cuba. Miren, a mí me gustaría empezar esta proposición partiendo de unos datos y unos hechos. Si yo les hablara de cualquier país en el que haya un régimen militar de partido único, en el que la gente no pudiera militar en ningún partido político, en el que se niegue el pluralismo político, en el que haya una vulneración permanente de los derechos humanos, un país en el que se encarcele a un periodista por el hecho de estar contando lo que está ocurriendo en las calles y cuando se le saque de prisión se le procese por delitos contra la seguridad del Estado, y que además en ese país, se llame como se llame y sea cual sea, hay una escasez crónica de alimentos y medicina, seguramente todos estaríamos de acuerdo en que no compartimos ese régimen político. Yo le llamaría dictadura, evidentemente por una partida inicial en la que si hay un partido único, un régimen militar con un partido único y no hay pluralidad política, bueno, pues lo mismo que ustedes han criticado, la dictadura de España, y yo la critico igual, o la dictadura de cualquier otro sitio, sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, evidentemente tenemos que criticarlo. Y lo que ha ocurrido en Cuba no es más que el hartazgo de muchas personas que, además de toda esta situación sobrevenida con miedo, pues resulta que se ha unido a la pésima gestión de la crisis sanitaria del COVID. Por cierto, también les digo, todavía no conozco ninguna vacuna del gran régimen cubano. No la conozco, no la conozco. Es decir, aquí estamos todo el día criticando a los países capitalistas, y que yo, por cierto, no defiendo el capitalismo teórico, ¿vale? Defiendo el liberalismo social, el que hay que creer en la libertad de la persona, pero también evidentemente hay que intervenir. Pero dicho esto, estamos hablando de uno de los países que desde el año 55, si no me equivoco, pues siendo un país rico históricamente, pues está cada vez peor. Y un país en el que ha habido un exilio de 1 millón de personas. Yo, con todo mi respeto, si también se viviera en Cuba, nadie se querría ir de allí. Digo esto porque parece que desde España es muy fácil de defender Cuba, porque aquí vivimos bien y aquí podemos hasta expresarnos libremente en contra de lo que queramos. Pero la gente que se va de allí es por algo, creo yo, Y esto uno Cuba con Venezuela y con todos los países, y díganme ustedes también si quieren Arabia Saudí o cualquier país en el que haya algún tipo de dictadura, ¿no? Dicho esto, bueno, lo que ha ocurrido evidentemente en estas últimas semanas en Cuba, bueno, pues ha tenido una condena prácticamente de toda la comunidad internacional, de los países, a mi juicio sensato, sensato, pero evidentemente en España pues ha habido ministras y ministros del Gobierno que no han querido llamar a las cosas por su nombre. No se ha querido unir a esa condena unánime y a criticar la dictadura cubana. No se ha defendido con rotundidad los derechos fundamentales que en Cuba, o como podría ocurrir también en otros sitios como en Venezuela. Y evidentemente los datos son los que son. Mire, le voy a dar un dato económico, lo digo porque es importante también que se tenga en cuenta. En el año 55, la renta per cápita de Cuba era un 27% de la renta en los Estados Unidos, que ustedes dirán, bueno, pues muy poco, ¿no? Es un tercio. Sí, pero es que en esa época en Italia la renta per cápita era de un 29%. Es decir, en Cuba, en el año 55, se vivía mejor que en España. España tenía una renta per cápita inferior a la que tenía Cuba hace 55 años.
Y después de 55 años de régimen castrista y de dictadura, pues al final pasa lo que pasa. El comunismo y el socialismo son modelos económicos fracasados, y no lo digo yo, lo dice hasta China, que ha huido del comunismo y ha entrado en una economía de mercado. Y seguramente me sacarán que si el bloqueo, que si el embargo y demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Grupo que desean intervenir? Señora González. Pues mira, sinceramente yo esta propuesta la podría debatir con personas y con grupos que estén dispuestos a debatir esto para llegar a algo. Tengo claro que esa no es vuestra intención, por tanto, no voy a entrar al trapo de este debate. Simplemente sí decirle que cuando el Partido Popular no es para mí un partido con el que poder hablar en estos términos, porque cuando habla de libertad, habla también en nombre de la libertad subvenciona asociaciones antiabortistas, ¿no? Cuando habla de capitalismo liberal, habla de permitir un gimnasio en un suelo educativo, en fin. De verdad que yo les escucho a ustedes hablar de libertad y de democracia y para mí son palabras que significan cosas muy, muy, muy diferentes a las que vosotros defienden. Así que en estos términos no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo, por tanto no voy a entrar al debate, voy a votar en contra simplemente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a utilizar la misma fórmula que el señor Saldaña. Vamos a hablar de un partido, no vamos a ponerle nombre. Vamos a hablar de un partido heredero del franquismo, fundado por un exministro franquista que defiende la jefatura de Estado de un corrupto, que está, por cierto, ahora en una dictadura acerca de la cual ustedes no han traído ninguna proposición, que gobierna comunidades autónomas con partidos neofranquistas, que compite electoralmente dopado con mordidas de grandes empresas a cambio de contratos públicos, un partido que ha usado los instrumentos del Estado cuando gobernaba para conspirar contra el resto de partidos del arco parlamentario, un partido cuyo presidente de honor, cuando fue presidente de este país, basándose en la mentira, justificó el bombardeo de pueblo en base a intereses imperialistas yanquis. No estoy poniendo nombre, no he dicho que sea el PP. Hablemos de un partido. Miren ustedes, el Partido Popular no puede venir aquí a hablar de democracia. El Partido Popular no, como decía la señora González, nosotros estamos dispuestos a hablar, evidentemente en Cuba hay muchas cosas que mejorar, y estamos dispuestos a hablar y a debatir con cualquiera. Pero ustedes no están en disposición de hablarnos a nosotros de democracia. Miren ustedes, derechos humanos. Dice el Partido Popular, el señor Saldaña, vulneración de los derechos humanos. Vulneración de los derechos humanos es el bloqueo asesino y criminal que se sigue manteniendo contra la isla en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas y únicamente por el derecho a veto que ejercen Estados Unidos e Israel. Eso es no respetar los derechos humanos. No respetar los derechos humanos es mirar hacia otro lado y proteger a la banca mientras eche a patada a la gente de sus casas, que es lo que ustedes han estado haciendo cuando han gobernado este país. No respetar los derechos humanos es ver cómo la gente busca comida en los contenedores de basura del Mercadona. Eso es no respetar los derechos humanos. Y no pasa en Cuba, pasa en España. La sanidad, lo que ustedes han hecho con la sanidad y con la educación en nuestro país. Eso también es un derecho humano. Hablan ustedes de pésima gestión de la pandemia. La vacuna se la presento yo, la soberana, antes que en España, señor Saldaña, porque ustedes lo destrozaron todo. Lo destrozaron todo, antes que en España. Y además repartiendo solidaridad por todo el mundo y mandando médicos. Y mandando médicos a todos los países que han querido recibirlo. Pésima gestión la de Ayuso en la Comunidad de Madrid, señor Saldaña. Lo que ha hecho con las residencias de ancianos, eso es una pésima gestión. Y después, lo que ocurre en Cuba no es una pésima gestión, es escasez. Y tiene su justificación en un bloqueo criminal y asesino contra el que ustedes no han traído nunca nada a este pleno. Señor Ruiz Verdejo. Señora Gallardo. Ay, perdón, señor Pérez antes. Perdón, señora. Pero puede sentarse mientras, señora Gallardo.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que flaco favor le hacemos al pueblo cubano si en un debate como este hablamos de la banca, de la guerra civil, del PP y de Ayuso. Flaco favor le hacemos al pueblo cubano. Pero yo me gustaría que repitiera conmigo. España fue una dictadura y Cuba es una dictadura. España fue una dictadura y Cuba es una dictadura. Eso muchos partidos sí lo tenemos claro y hay algunos partidos que lo que hace es que le dan la vuelta. Ven una dictadura en España donde no la hay y ven un régimen y no la ven, en este caso, en Cuba, donde sí la hay, por intereses de su partido, efectivamente. Y lo peor no es la situación en sí en Cuba, que es una situación alarmante y realmente lamentable. Lo peor es que haya, en el siglo XXI, en una democracia avanzada como es España, partidos de gobierno que están ahora mismo de perfil en una postura absolutamente tibia con lo que está ocurriendo en Cuba. Eso es realmente lo que a mí, como español, en este caso, me preocupa, porque además es imposible que solucionemos la situación de países como Cuba si hay países amigos, hermanos como España, que en este caso ven con tibieza la situación de Cuba. Y a mí ahora no vengan a decirme que es que hay otros países, que es que yo les mando de viaje. Mira, pues sí, pues yo les mando de viaje donde hay comunismo, donde hay pobreza, donde hay escasez y donde hay ataque a las libertades individuales. Yo les mando de viaje para que vean lo que ocurre en esos países. Pero les digo que no me manden de viaje porque nosotros en Ciudadanos condenamos todos los regímenes totalitarios, dictatoriales, que atentan y que reprenden, en este caso, a los ciudadanos, contra todos. Y eso es lo que le diferencia a ustedes de nosotros, que nosotros condenamos todos los regímenes y ustedes solamente los que en este caso, van con sus ideas políticas, ¿no? Por eso continúan con sus camisetas del Che Guevara, con sus gorras de Lenin y con sus banderas de la hoz y el martillo. Yo creo además que en lo personal, que les conozco de hace ya unos años, yo creo que ustedes sí piensan realmente que hay carencia de libertades en Cuba y que no están de acuerdo con el sistema que hay en Cuba, porque les conozco en lo personal de hace varios años. Lo que pasa que tienen que afrontar una situación incómoda, que es la de que defender los intereses de su partido. Sí, yo a ustedes les conozco hace unos años y yo sé que en lo personal seguro que ven con tristeza lo que está ocurriendo en Cuba. Lo que pasa que le digo que hacen un teatro, un papel incómodo por defender esa postura que realmente es indefendible. Porque yo les digo, con respecto a la proposición, no vamos a hablar de la banca ni de Ayuso, ¿es tan difícil rechazar un llamamiento al combate del señor Díaz-Canel? ¿Es tan difícil sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana para que Cuba cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos? ¿Es tan difícil apoyar la transición pacífica en Cuba? Porque yo en esta moción no he leído nada de la banca, ni de Franco ni de la guerra civil, no lo he leído, ¿eh? Entonces, yo estoy hablando de la moción. ¿Es tan difícil que el Gobierno de España se posicione claramente en contra de la vulneración de los derechos humanos en Cuba? Yo creo que no es tan difícil, yo creo que les ha tocado defender una posición incómoda en el día de hoy y que si votaran a favor de esta moción no solamente haría un favor a nosotros, sino también especialmente al pueblo cubano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Señora Gallardo. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros como Grupo Municipal Socialista esperamos que muy pronto Cuba tenga ese gobierno democrático construido por los propios cubanos y sin ningún tipo de injerencia extranjera, insisto, de ningún tipo. Pero lo que aquí se está viendo, lo que se está debatiendo, a mí me parece muy ligero por dos razones. Porque, en primer lugar, ya el presidente del Gobierno ha dicho que efectivamente en Cuba no hay democracia. Yo creo que estamos aquí debatiendo algo que nadie ha negado. A partir de ahí ya no podemos votar a esto a favor. En segundo lugar, y más importante, con independencia de todo esto, aquí no se puede andar con ligereza. Habrá que valorar la oportunidad, el momento, el cómo hacerlo, y todo eso creo que excede de este ámbito, excede de este foro. Creo que es algo que hay que tratar con sumo cuidado, máxime, como bien se ha dicho aquí, con un pueblo como el pueblo cubano, con el cual todos, y en especial Cádiz, tenemos un especial aprecio y sintonía mutuos. Hombre, tratar aquí esto en la forma que se está tratando, yo no lo comparto. No lo comparto. Yo creo que esto es algo de mucha envergadura, de mucho calado, de mucho cuidado. Y no podemos permitir que el pueblo cubano siga sufriendo y por esa razón tenemos que confiar en las instituciones. Y lo están haciendo, se está haciendo en el Estado, se está haciendo en el Ministerio de Exteriores, que es donde corresponde, pero se está tratando el tema con la delicadeza que se tiene que tratar. Por esa razón nosotros no podemos votar a esto a favor y les vamos a votar en contra.
pero, como decía, porque es una propuesta que, además de exceder de lo que es este foro, me parece formulada, con todo el respeto y con todo el cariño, con mucha ligereza y con mucho peligro para lo que son los cubanos y las cubanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallardo. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues si hablamos, yo creo que podemos coincidir en una cosa, que estamos en contra de un partido que sea heredero de una dictadura, que defienda jefaturas de Estado corruptas, que tenga dentro de sus prácticas las mordidas a las empresas que se instalan en el país. Totalmente de acuerdo con usted que estamos en contra del Partido Comunista de Cuba y del Partido Comunista Chino. Totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en que el partido que está gobernando en Cuba es un partido corrupto. Y por eso señor Ruiz Verdejo, tiene usted la mala costumbre de no dejarme hablar cuando yo estoy hablando. Relájese. También en Cuba hay purgas ideológicas y políticas. También las hay. ¿Vale? También. Y no me haga usted hablar más de ese tema. ¿Vale? Digo esto, que yo estoy completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted en que el Partido Comunista de Cuba o el Partido Comunista Chino es heredero de una dictadura, defiende jefaturas de Estado corruptas y tiene entre sus prácticas las mordidas y la corrupción, porque en los países comunistas los comunistas que mandan son ricos, coño. Es que ese es el problema, es que resulta que le cuentan el rollo a la gente diciéndole que hay que compartir la riqueza, pero resulta que los hijos y las hijas de Fidel Castro, cuando se mueren, tienen una fortuna muy grande que no dan a la comunidad. Eso es corrupción y mentira. Y eso es lo que no se puede consentir, porque están engañando a la gente. Y cuando usted me habla de bloqueos y demás, yo sé que usted sabe que ese bloqueo de Cuba surge como consecuencia precisamente de la compra de armas de Cuba, no como consecuencia de víveres y de alimentos. Pero es que hoy por hoy Cuba tiene 27 tratados bilaterales con 90 naciones del mundo, entre las cuales se encuentra Rusia, China, Canadá, España e incluso tiene hasta negocios de empresas americanas que están allí, porque se ha hecho más laxo el bloqueo. Si no compran es porque no quieren, no tienen dinero, o porque lo que ocurre en los regímenes corruptos, el dinero que se le da desde las organizaciones internacionales, se lo quedan unos cuantos arriba. Pasa en Cuba como pasa en toda la África subsahariana, que todo el dinero que llega del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo Africano, se lo llevan los corruptos que están arriba porque no hay democracia. Y eso es lo bueno que tenemos en Europa con todos los defectos. ¿Que habrá corruptos? Claro, pero para eso está el sistema de derecho, para meterlos en prisión. Pero en Cuba no. En Cuba el corrupto va por delante, va echando narices, va apisonando, va metiendo a la gente en la cárcel. Y nosotros no vamos a defender eso. Y por tanto, si usted lo defiende... Señor Saldaña. Espérate, señora González, no va... Señor Ruiz Verdejo. Pero vamos a ver, señor Saldaña, ¿viene usted aquí a hablarme a mí de corrupción? ¿Usted, en nombre del Partido Popular, el partido más corrupto de la historia de este país, viene usted a hablarme a mí de corrupción? Por favor. No, créeme que no. Créeme que no. Y dice usted, es que los corruptos están en la calle y los ciudadanos están en la cárcel. Pero sí, eso es lo que pasa aquí, en su partido. Sí, están en la calle todos. Están en la calle, todos los corruptos, en la calle. Todos. Y en la cárcel los raperos y los titiriteros, ¿vale? Y la gente que protesta. Les recuerdo las palizas que le han dado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mientras ustedes gobernaban a los ciudadanos cuando han osado protestar en la calle, se los recuerdo. Eso ha sido en España, ¿eh? Eso no ha sido en Cuba. Lecciones las justitas. No puede justificarme un bloqueo criminal y asesino que no está justificado, con el voto en contra de todos los países miembros de las Naciones Unidas, a excepción de Israel y Estados Unidos, que ejercen el derecho a veto. Muy democrático todo. Mire usted,
En Cuba hay muchas cosas que se podrían mejorar. Desde luego, España no está en disposición de dar lecciones de democracia a nadie. A nadie. España no. Mientras sean legales algunos partidos como Vox o como el vuestro, después de las cosas que ha hecho, nosotros en España, ¿qué lecciones a quién? ¿A quién? ¿A quién va a darle lecciones a España? ¿De democracia? ¿De democracia? Si han estado acudiendo lecciones dopados después de vender lo público a cambio de mordidas. Se la han estado repartiendo en sobres, señor Saldaña, en sobres de dinero negro. Pero que no lo digo yo, que lo dice un juez. ¿Viene usted aquí a hablarnos de corrupción, de que en Cuba? Ustedes van a hablarnos nosotros de corrupción. Pero sí, el Partido Popular tendría que estar castigado contra la pared una buena temporadita. De verdad, lecciones a Cuba. Lecciones a nadie. Y después, por otra parte, hombre, si a ustedes tanto le preocupa Cuba, vaya, podían haber traído alguna proposición alguna vez contra el bloqueo. Nunca, ninguna, nunca. Y si tanto le preocupa que existan dictaduras en el mundo, que ustedes dicen que es una dictadura, ya le digo yo que es una asamblea popular, pero bueno. Sí, a lo mejor tiene usted que leer un poquito, informarse un poquito, ¿vale? Porque claro, si repite lo que dice Monasterio, pues bueno, a lo mejor termina así. Pero podía haberme traído alguna propuesta para condenar la dictadura de Arabia Saudí, de Qatar, ¿será por dictadura? No, pero nos vamos a Cuba. Límpiese la boca antes de hablar de Cuba, que le está dando una lección de dignidad al mundo, una lección que algún día se le agradecerá. Señora Gallardo. Señor Perea, primero. Perdón, señor Pérez. Muchas gracias. Bueno, señor Raúl Ruiz Verdejo, yo creo que España sí está en condiciones de dar lecciones. Y yo particularmente estoy muy orgulloso a día de hoy de vivir en un país que garantiza mis libertades, porque hay que decirlo a boca llena, garantiza mis libertades. Nosotros estamos aquí, usted es de un partido político, yo soy de otro, y cada mes, más a menudo, nos enfrentamos con ideas políticas diferentes. Las llevamos a la prensa, hacemos convocatorias, etcétera, nos reunimos con colectivos. Usted en Cuba eso no lo puede hacer. Fíjese qué sencillo. No, un sistema de partido único. Es como si todos los que estuvimos aquí, pues fuéramos del Partido Comunista. Entonces hablaríamos, de lo que me cuesta el pescado, de lo que me cuesta la carne, pero no hablaríamos de los problemas políticos. Entonces, yo particularmente se le digo que estoy orgulloso de vivir hoy en España y tener garantizadas las libertades políticas, las mías y probablemente también las de mis hijos. Luego, algunos argumentos también que he escuchado del Partido Socialista. Espero que Cuba llegue un sistema tal y cual. El Partido Socialista va a esperar sentado, con los brazos cruzados, va a esperar que llueva. ¿Cómo va a esperar que llegue ese sistema? Un partido que tiene el poder que tiene el Partido Socialista tiene que ser proactivo, tiene que ser vehemente en la defensa de las libertades, No se puede decir, espero que a Cuba llegue un sistema, pero tendrán que reconocer que hay un sistema en el que hay muchas carencias de libertades y que realmente es una dictadura. Lo que pasa es que no lo reconocen y le voy a decir por qué no lo reconocen, porque a lo mejor en otras condiciones sí lo hubieran reconocido. No lo reconocen porque el sillón de Pedro Sánchez depende hoy de los comunistas. Ese es el gran problema que tiene el Partido Socialista. Que, por otro lado, la postura de Izquierda Unida me apena siempre, ¿no?, por esas ideas de defensa del comunismo. Pero es que las del Partido Socialista me apenan y además me asombran. Porque yo no quiero creerme que un partido de la historia, con la historia que tiene el Partido Socialista de lucha a favor de las libertades, tenga esa postura tibia de decir, vamos a ver qué pasa, y todo es porque el sillón de su presidente depende hoy de los votos de un partido comunista. Y eso es lo que venimos a hablar, por lo menos en Ciudadanos, porque le reitero, la moción es bastante clara, La moción, yo me la he leído bastantes veces, tiene 4 puntos que yo creo que son perfectamente asumibles. Entonces, puedo entender la postura del Partido Comunista en Jerez, muy bien, pero la postura del Partido Socialista en Jerez, que vote en contra de rechazar el llamamiento al combate del señor Díaz-Canel, eso como no lo tomamos en Jerez. Que vote en contra de sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cumpla con sus obligaciones, y votar en contra de apoyar la transición pacífica, esa que ustedes creen que va a venir como el maná del cielo, sentados aquí en el Pleno. No, hay que ser proactivo y vehemente, y hay que votar a favor de mociones como las de este tipo. Entonces, por terminar, nosotros siempre vamos a estar al lado del pueblo cubano para que se les reconozca sus libertades y que por fin puedan tener una democracia como la que, por suerte, disfrutamos hoy en España. Muchas gracias.
Bueno, pues la verdad es que no pensaba intervenir en este segundo turno, pero no me puedo callar después de lo que nos ha dicho al Partido Socialista. Dos cosas. La primera, creo que no me he explicado, usted no me ha entendido. Primero, no es cierto lo que usted dice. Lo que se ha dicho aquí es que hay instituciones para trabajar este asunto y se está trabajando. Y no es precisamente este pleno. Eso para empezar. O sea, que no es que estemos sin hacer nada ni que se espere el maná del cielo en absoluto. Segundo, creo que confunde usted la tibieza con la prudencia. Es un asunto sumamente delicado. Aquí no vale ir de cualquier manera a pedir cualquier cosa y si pasa algo que lo sufran los cubanos, no. Estamos hablando de personas y siempre que se habla de personas, insisto, lo he dicho en mi primera intervención, máxime con el tiempo que lleva este asunto, hay que ser extremadamente cauteloso. Yo, francamente, yo no sé, usted quizá se encuentra sumamente capacitado. Yo le digo que yo, personalmente, para discutir en este foro lo que se pretende discutir, creo que necesitaríamos algunas otras cosas y algunos otros elementos. Y, por último, con esto concluyo. Mire, tampoco es cierto la otra parte que usted dice. Yo ya lo he dicho en mi primera intervención. O sea, el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, ha dicho que es evidente que Cuba no es una democracia. ¿Cómo quiere usted que lo diga? También se ha dicho por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores que se están haciendo cosas en la materia, se están pidiendo también que se respeten a los manifestantes. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se dice exactamente lo que usted quiere que se dice? Bueno, pues mire usted, es que se llama democracia por eso. Por eso aquí sí tenemos democracia. A partir de ahí, nosotros vamos a sostener el voto en la línea que le hemos dicho y simplemente decirle una vez más eso, que es muy peligroso tratar temas de tan calado profundo y de tanto sufrimiento y de tanto dolor, tratarlo así, con esa ligereza. No lo veo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, decía el señor Ruiz Verdejo, en esa supremacía intelectual que se arroga a la izquierda siempre, ¿tiene usted que leer más? Pues yo le diría, a lo mejor sí, nunca es malo leer, pero también es bueno la lectura comprensiva y entender las cosas, ¿no? Digo porque dice, no, es que el sistema de partido es que la Asamblea Popular, poco más o menos ha podido, o la gente puede interpretar que en Cuba se dirigen las cosas como en Ganemos, ¿no? Que es una agrupación de electores que se reúnen y deciden. La Asamblea Popular es como le llaman al Congreso de los Diputados en España. Lo digo para que la gente no se crea que es que se reúne todo el mundo en la plaza de Cuba allí, en la plaza, no la de Sevilla, sino en la que haya grande allí, que habrá alguna, y la gente se reúne y vota. No. La Asamblea Popular es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados cubanos tiene 605 diputados. ¿Y usted sabe de qué partido son los 605? Del Partido Comunista Cubano. Claro, eso es democracia pura. Ahí seguro que todos dicen lo que quiere cada uno en Cuba. No lo que dice el de arriba, que es el que los pone. No. Lo que cada uno quiere decir lo dice. Esto es democracia. Desde abajo. Sí, desde abajo. Desde abajo como Podemos. Como Podemos, que los ponía desde abajo y al final resulta que todas las novias de Pablo Iglesias eran las que estaban en los cargos. Desde abajo. Bueno. Déjeme que estoy. No, machista Pablo Iglesias, poniendo a todas las novias en los cargos, ¿vale? Desde abajo, que se lo cuenten a los de Podemos cómo eligen a los cargos de esto, ¿vale? No, dicho esto, cuando usted tiene un partido que tiene 605, un Congreso de los Diputados que tiene 605 diputados del mismo partido, ya me puede usted contar lo que usted quiera, que esto es una dictadura pura y dura. Lo que usted quiera. 605 diputados de un mismo partido político, gobernado por el de arriba. Que sí, que todo lo que usted quiera, que lo que usted quiera, pero que esto es una dictadura de un partido, de un régimen militar. ¿Y qué hace? Que estos 605 son ricos. 1 millón se tiene que ir de Cuba y el resto son todos pobres. Que ese es el problema del sistema socialista y de los sistemas comunistas. Los ricos son los que están aquí y los pobres son los que están abajo, creyéndose la milonga de que el comunismo es la salvación del mundo.
Y le insisto, que Cuba puede comerciar con un montón de países, que si tanto odian a los americanos, ¿para qué quieren los McDonald's? ¿Para qué quieren los productos americanos? No lo quieren para nada. Si los chinos y los rusos le venden productos, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay que le compren a los rusos, a los chinos o a los iraníes o a los españoles? No hay ningún problema. Entonces, Cuba tiene escasez. Señora presidenta, una cuestión de orden. La Paloma también quiere hablar de Cuba. La Paloma creo que sí. Una sed y un hambre. Sí. ¿Tendrá calor? Bueno, sí. Vamos a votar. Poquillo, no veas. Pasamos a... ¿Voto a favor? ¿En contra? Queda rechazada. Tenemos ahora una... No, espérate. Una moción por urgencia presentada por... ¿Qué? ¿Dos? A ver. ¿Yo qué documento tengo? Sí. Vale. Un momentito que la tengo aquí, la que es... A ver, está aquí. Esta. Vale, la relativa a la aprobación del visado de corta duración para Esther Baciniquia. La lleva Ganemos, ¿vale? Primero, para aprobar o no la urgencia. Sí, tiene usted la palabra para defender la urgencia. Bien, gracias. Esta proposición, bueno, en principio la urgencia es pues porque el caso salió a prensa y a nuestro conocimiento después de haber pasado el plazo para presentar las proposiciones, y además porque el visado que se pide de corta duración es para el mes de de agosto. Si lo tenemos que dejar para el pleno de finales de septiembre, pues ya no tiene ningún sentido. Se trata de instar al Gobierno para conseguir este visado para Esther, que se solicita para el mes de agosto. Entonces no hay posibilidad de poderlo hacer en otra fecha, simplemente. Sí que os pido, por favor, que podamos verlo, porque, bueno, independientemente del resultado que finalmente se consiga con esto, me parece que es importante que este pleno se pronuncie acerca del apoyo a un vecino de Jerez que necesita que presionemos al Gobierno para que trabaje en pos de conseguir este visado. ¿Algún grupo desea intervenir o pasamos directamente a la votación? Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la urgencia? Pues empieza a debatir. Señora González, tiene la palabra para... Bien, muchas gracias por haber aceptado la urgencia. Lo que elevamos en esta moción con el fin de recabar el apoyo del Pleno Municipal a la campaña ciudadana que busca el apoyo de un vecino de Jerez, el veterinario Luis Flores Girón, y a su familia congoleña, para que el Gobierno central apruebe un visado de corta duración que permita que puedan entrar en España para conocer a la familia de Luis en Jerez durante el periodo vacacional del mes de agosto. Luis Flores llegó en octubre de 2016 a la República Democrática del Congo para trabajar como veterinario y jefe del programa de capacitación de veterinarios congoleños en el Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro. Actualmente conviven con él en la localidad del Luiro su pareja, Oda Feza, que es de Ruanda, su hijo Antonio Flores Feza, español ruandés, que cumplirá 2 años el próximo 12 de agosto, y Esther Baciniquia, congoleña de nacimiento, que actualmente tiene 9 años y que está bajo la tutela legal de Luis desde hace 2 años. Luiro es una pequeña localidad situada a 2 horas aproximadamente de Bukavu, ciudad fronteriza con la ruandesa ciudad de Cyangugu, al este de la República Democrática del Congo. La provincia, con capital en Bukavu, está asolada por la violencia de varios grupos armados que parecen actuar con total impunidad. Conflicto armado que se desarrolla en esta región después del genocidio entre Hutus y Tutsis en el año 94, donde las riquezas minerales de la región, sobre todo los usados en nuestros dispositivos electrónicos y otras cuestiones sociopolíticas regionales, mantienen vivo ese conflicto. En esta zona
está desplegando el mayor contingente humanitario de Naciones Unidas en todo el planeta. Es una zona conocida por sus atrocidades y falta de respeto a los derechos humanos y a los derechos de la infancia, donde los niños, las niñas y las mujeres son la parte más vulnerable de esta sociedad. El acogimiento ha permitido a Esther tener una familia que la proteja frente al escenario que estaría viviendo de continuar en su lugar de origen, en pleno conflicto armado y ante el desamparo absoluto y la vulnerabilidad que sufren los niños, las niñas y las mujeres, y donde la violencia sexual es alarmante y objeto de denuncia por multitud de organizaciones internacionales. Tras 2 años de acogimiento que ha servido para salvaguardar a la niña y darle una alternativa familiar, Luis quiere presentar su familia congoleña a la familia jerezana. En sus palabras, el tema de Esther, literalmente, el tema de Esther es muy simple. La tengo bajo tutela aprobada por el Gobierno congolés, con todos los permisos de emigración y de la familia de ella, explícitamente para poder viajar a España de vacaciones, pero el Gobierno español deniega la visa Schengen de visita. Con billetes comprados y todo preparado, han denegado el visado de Esther porque España no reconoce los derechos de esta niña, aludiendo a que actúa de forma garantista para evitar adopciones fraudulentas, cuando con esta postura la expone a una mayor vulnerabilidad. Luis se niega a dejarla sola y ha emprendido una cruzada y recogida de firmas para que le aprueben el visado. Este empeño ha hecho llegar a los ministros de Interior y Exteriores una carta, explicando tal situación, habiendo pedido amparo al defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y obteniendo respuesta afirmativa de este. Por toda esta situación, que nos parece bastante triste en cuanto a que una persona que se presta a ofrecerle defensa a una niña que está en una situación de extrema vulnerabilidad, teniendo el permiso de su familia, teniendo la tutela y el permiso del país, de la República del Congo, entendemos que es muy triste que desde el Estado español no se encuentre la manera de hacer posible que esta persona pueda venir a pasar unas vacaciones, que no es que estemos hablando de adopción, estamos hablando de venir a pasar las vacaciones. Por esto instamos al Gobierno de España y en particular al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y al Ministro de Asuntos Exteriores a atender urgentemente las sugerencias del Defensor del Pueblo en funciones de informar favorablemente la concesión del visado de corta duración para Esther y autorizar la entrada de la menor en el territorio español. También instamos a comunicar este acuerdo con carácter urgente al interesado, Luis Flores, y a la Oficina del Defensor del Pueblo para que el citado acuerdo de pleno sea tenido en cuenta en la resolución definitiva de los órganos correspondientes. Muchas gracias, señora presidenta. Comparto la propuesta de la A a la Z y entendiendo el espíritu de la norma que a día de hoy impide a Luis viajar con Esther a nuestro país, creo que todos coincidimos en que ninguna norma puede ser tan rígida como para perpetuar una situación tan clara y flagrante de indefensión como esta. Entonces, bueno, ni que decir tiene que vamos a votar a favor de la propuesta en todos sus extremos y confiamos en que se tenga en cuenta, en este caso, al defensor del pueblo y que Esther y Luis puedan viajar a España. Muchas gracias, señora presidenta. Igualmente, trasladarle el voto afirmativo y el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos en este caso. Creemos que aunque haya un visado que se haya informado de manera en contra, ¿no? Entendemos igualmente que el informe del Defensor del Pueblo, en el que se alega, entre otras cuestiones, motivos humanitarios, debe imponerse para que esa niña venga a España, porque nos parece lejano, pero sí es verdad que la masacre ocurrida en África entre las etnias estas fueron públicas y fueron portadas
durante mucho tiempo en los telediarios nacionales, ¿no? Lo que pasa es que la memoria es corta y nos olvidamos rápidamente. Y sobre todo cuando el conflicto no se ha terminado. Allí el conflicto sigue vigente y es más, hay grupos terroristas como Boko Haram y demás que siguen actuando en unas zonas de África y que hacen que, sobre todo los colectivos más vulnerables, como son los niños, ¿vale?, pues sufran especialmente más. Por eso le reiteramos el voto favorable de nuestro grupo municipal y deseamos que esta niña pronto se encuentre aquí con nosotros. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros, al igual que hemos hecho en las redes sociales, que nos hemos manifestado desde el primer momento a favor de esta causa, a favor de Luis Jerezano, además, si no me equivoco, fue además trabajador de este ayuntamiento en el zoológico, y han sido muchas las personas las que se han puesto en contacto con nosotros precisamente para que lo apoyemos, ¿no? Incluso sí le tengo que decir, y es algo que nos hemos puesto a su disposición, incluso por si necesitaba algún tema legal, algún procedimiento legal. Lo que pasa que es verdad que es cierto que el procedimiento legal existe, pero quizás no dé el tiempo suficiente para las prisas que necesita, porque creo recordar que era el 6 de agosto cuando tenía previsto el billete de venir, ¿no? Yo creo que en este caso Luis está siendo víctima de una situación que es garantista, y hay que decirlo así, es un sistema garantista del sistema español y por ende también de la inmigración europea, pero fundamentalmente el sistema español, en el que esa figura de la tutela, bueno, pues a la hora de transponerla a la normativa interna no queda tan claro que sea, aunque esté reconocida por el gobierno congolés, no queda tan claro que tenga la posibilidad de ejercer como si fuera la guardia y custodia de esa niña, ¿no? Y por tanto, y usted lo sabe y lo pone aquí mismo en la propia proposición, hay un procedimiento, pero que evidentemente es más largo, que es el exequatur, que no es la primera vez que se iba a dar, en el que se reconocen este tipo de tutelas en países que no son asimilables a la normativa española, y que si se hubiese conseguido de esa forma, pues no hubiese tenido este problema. Pero también es cierto que si el Estado entiende, evidentemente con todas las garantías posibles, y evitando que esto fuera una práctica habitual que antes se aplicaba precisamente para, de manera fraudulenta, justificar unas adopciones que no eran adecuadas, pero si se reúnen los requisitos, como parece que reúne el caso de Luis, tiene sentido que el Estado español articule algún procedimiento especial o graciable o discrecional en el que, estudiando el caso concreto por razones humanitarias, pues evidentemente se puede hacer. Y por tanto nosotros también suscribimos la posición de, en este caso, el defensor del pueblo, en el que ha entendido que se reúnen los requisitos para conceder este visado de corta estancia, porque, hombre, sería una pena que bueno, pues no se pudiera culminar esa visita de esta niña a la que ya es su familia, porque realmente ya es su familia. Sí es verdad, y lo tengo que decir, y con el máximo apoyo, nosotros no nos gustaría hacer de esto una batalla contra el Gobierno de España, porque entendemos que no es un tema político, es un tema que tiene unas connotaciones jurídicas, que en este caso es bueno hacerlas, pero que da garantía en otros procedimientos, y por tanto apoyamos 100%, apoyamos la problemática específica, pero creemos que evidentemente hay que buscarle la mejor forma posible en esta circunstancia excepcional. Muchas gracias. Sí, desde el Grupo Municipal Socialista también queremos que esta intervención sea un cariño y un apoyo a Luis y a toda su familia, tanto en las dos tierras que están muy pendientes del veredicto finalmente, y decirle, señora Ángeles, que desde el primer momento que nos enteramos de esta situación, el Gobierno municipal ha estado comunicándose con Luis para brindarle todo el apoyo y asesoramiento pertinente. Se ha podido contactar también con el Ministerio de Exteriores y desde el Ministerio se han comprometido a dos cuestiones: asesorar para todos los pasos necesarios para que pueda conseguir ese visado. Se ha acomplejado mucho la situación porque hay un menor
menor de por medio, y habían seguido ellos el sistema belga a la hora de pedir permiso. Y claro, no era equiparable al sistema español y por eso todo el retraso y la negación inicial. Entonces, desde ese asesoramiento directo desde el Ministerio hay ese compromiso y segundo compromiso, el de la agilidad del trámite. ¿Para cuándo? Ya dependerá de las documentaciones que se le han requerido a Luis para que pueda presentarla y, como bien ha dicho también el señor Saldaña, desde una posición de garantía, ya que estamos hablando de menores, ¿no?, de una menor. Creemos que este apoyo unánime que creo que va a tener la moción también sea como un impulso a todo ese procedimiento que esperamos que sea lo más ágil posible y que dentro de poco podamos celebrar que Esther esté disfrutando y paseando en las calles de Jerez y compartiendo con toda la familia y creo yo vecinos y vecinas de Jerez que ya la sienten parte también de esta tierra. Bien, pues muchas gracias a todos los grupos por el apoyo. Sí que, bueno, que me parecía importante. Yo sé que desde el equipo municipal ha habido movimientos, sé que todos los grupos estaban apoyando, han hecho manifestaciones públicas a favor del caso y entonces también quería, pero me parece importante que desde la corporación haya esta manifestación que llegue al ministro como el pleno del ayuntamiento y de la ciudad a la que quieren venir, ¿no? Y luego también un acto de reconocimiento, primero, evidentemente por la labor que Luis está haciendo allí como veterinario, pero también en concreto con Esther, que me parece que si una persona tan generosamente le ofrece esa defensa, le ofrece sus brazos, le ofrece su familia a una menor que está en una situación tan extrema, entiendo que debe haber un procedimiento que garantice o por lo menos que anime a las personas a esa generosidad y no que le ponga este tipo de problemas que va a impedir, o sea, que pudiera impedir que, bueno, pues que realmente lleguen a estar como cualquier otra familia, disfrutando unas vacaciones en su tierra con su gente, ¿no? Creo que bueno, que si no existe, pues habría que hacer, que sí que existe y que sé que es una cuestión de tiempo, pero que me parece importante que se le ponga esa mirada y se le vayan quitando barreras a las personas que son tan sumamente generosas, porque me parece que es algo plausible, ¿no? Así que, bueno, nada, no me enrollo, que muchas gracias de verdad y que espero que, bueno, que consigamos entre todas, sí, a los grupos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, pues que si todo lo que se pueda mover por allí, pues entiendo que facilitará a que se trabaje con más urgencia el tema. ¿Vale? Muchas gracias y a ver si hay suerte. ¿Algún grupo desea más intervenir? El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha comprometido con Luis que en el momento que tengan los papeles, vamos a ser realistas, no creemos que los papeles por el camino que tenga que hacer desde donde está, pues tarde poco tiempo, pero lo que sí el Ministerio se ha comprometido, que si bien aquí en España esos papeles podían tardar como un mes, en hacerlo en pocos días en el momento que lo tenga. Hasta ahí depende de lo que allí pues el tiempo que allí tarden en facilitarle los verdaderos papeles que necesitan. Pero desde, bueno, no sé, desde la semana pasada, desde el jueves, pues que hablamos con el Ministerio, está el Ministerio en contacto con él, esperemos, y le va a ofrecer todo el asesoramiento y toda, bueno, pues también la línea de colaboración, de llamada a esos países para agilizar las cosas. ¿Vale? ¿Algún grupo más desea intervenir? Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Vale, unanimidad. Pasamos a la sesión de control, interpelaciones. Primera del Grupo Popular, relativas a incendio Parque Canaleja. Gracias, presidenta. Bueno, en las últimas semanas los vecinos han denunciado públicamente y a este grupo municipal los incendios que se estaban produciendo en el Parque de la Canaleja, tanto de día como de noche. Estos han sido ya numerosos y además ponen en peligro tanto las viviendas como a los garajes que se encuentran próximos a la zona.
Los bomberos han tenido que acudir constantemente a la llamada de los vecinos del entorno y por esto pues lo que se echa en falta es la actuación del Ayuntamiento en cuanto al adecentamiento del parque y también a la seguridad y a la vigilancia, ya que en este parque se producen pues concentraciones de numerosas personas constantemente. Esto es competencia municipal, tanto el adecentamiento del parque como la seguridad y vigilancia. Y la interpelación que le presentamos, pues, ¿por qué no se está actuando en este parque a pesar de las numerosas denuncias por parte de los vecinos? Gracias. Buena, presidenta, gracias. Bueno, a nosotros en el registro de entrada de este ayuntamiento no nos había llegado absolutamente ningún escrito de ningún vecino. No obstante, como bien sabéis, este ayuntamiento tiene contratado un servicio de limpieza de solares y de parcelas. Llevamos ya casi 700.000 metros cuadrados, lo que llevamos de verano, totalmente desbrozado, con maquinaria, con personal, sin utilizar ningún tipo de elemento fitosanitario, ni en este caso ni herbicida, lo estamos haciendo manualmente dentro del contrato que tiene este ayuntamiento y ahí están los datos. Antiguamente recordábamos continuos incendios en toda la ciudad, en todos los entornos, y actualmente pues queda reducido en un caso puntual y en este caso también por la mano del hombre, porque evidentemente ha sido intencionado. No obstante, estamos haciendo ese trabajo de limpieza, ya se ha hecho también en ese entorno y evidentemente vamos a seguir en la línea de seguir prestando este servicio fundamental para la ciudadanía que recientemente se contrató y que se incluyó en el mantenimiento de parques y jardines. Gracias. Hacemos una cosa para agilizar, como una vez que yo de entrada a la interpelación a la pregunta, sabéis quién es intervenir de primera y ya podéis seguir, ¿os parece? Gracias. Bueno, pues me parece muy bien, señor Díaz, y espero que sea así y que se proceda a la limpieza del parque. Y si de paso ya también pues ponen ustedes allí vigilancia o seguridad, porque como dice muchas veces, intencionados los incendios, porque no se olvide eso, que está en peligro por la seguridad de los vecinos, ya que, como le he dicho antes, en ese entorno se encuentran muchas viviendas y también los garajes. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Sí, nosotros tenemos ese compromiso con la ciudadanía por mejorar los servicios públicos. Como bien sabéis y lo sabe todo el mundo, somos el gobierno de las inversiones, el gobierno que mejora los servicios públicos de la ciudad. Hemos mejorado sustancialmente el servicio de parques y jardines con una dotación superior en personal, también maquinaria de última generación y incluso eléctrica, y estamos mejorando el servicio en el que ha primado por encima de todo prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, un servicio que no contábamos en esta ciudad, como era el mantenimiento de las parcelas, y lo estamos haciendo. Estamos limpiando las de la Junta de Andalucía, estamos actuando también en distintos puntos. Y desde ese compromiso que tiene este gobierno por la ciudadanía, por dar respuesta a todos los ciudadanos, seguir invirtiendo. De hecho, uno de los elementos fundamentales de este gobierno es que las parcelas actuales que están propiedad municipal las vamos a poner a disposición de la ciudadanía con distintas inversiones como son aparcamientos, zonas deportivas, parques, y lo vamos a mejorar dando mayor integridad, mayor entidad a los barrios y eliminando esas parcelas que también generan inseguridad. Una muestra de ello es Torreblanca, ¿no? Tiene una parcela, justamente al lado pues va a haber una dotación de una zona deportiva y un aparcamiento para dar ese servicio a los ciudadanos. En San Benito, a otra parcela importante que hay enfrente del colegio, al lado de un centro de salud, una parcela que no se le había dado uso municipal, y en este caso se va a hacer una inversión importante de casi 500.000 euros para mejorar todo el entorno, dotando de un parque y sobre todo una zona de aparcamiento para los vecinos que van al médico y tengan un aparcamiento. Pero vamos a seguir, hay otras parcelas que estamos dándole ese servicio que es fundamental. Siguiente, de Ciudadanos, relativa a la comunidad de propietarios de edificio Arroyo del Membrillar. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Recientemente estuvimos reunidos con los vecinos de este edificio de
de Arroyo del Membrillar, y nos comentaban los problemas originados por la ubicación actual del mercadillo de ambulantes. Nos hablaban de problemas de seguridad vial al circular los vehículos de los comerciantes por el acerado, el deterioro de dicho acerado, especialmente los que da acceso al garaje del edificio, y problemas de suciedad derivados de la actividad propia de la venta ambulante y de la pérdida de fluido de dicho vehículo a su paso por el acerado. Desde Ciudadanos Jerez hemos venido reivindicando que se estudie la posibilidad de manera consensuada con todas las partes para, si se puede, se cambie la ubicación del mercadillo a una zona en la que se permita y sea compatible lo que es la actividad del comercio ambulante con los problemas que tienen los vecinos, que es lo importante. Igualmente nos comentaron ellos que específicamente los vecinos dieron orientación de ubicaciones posibles y que permitiera la convivencia tanto de comerciantes como de los vecinos. Además, habían mandado diferentes escritos en relación al deterioro y a los problemas que tenían que no han recibido respuesta por el Ayuntamiento. Y es por lo que Ciudadanos Jerez realiza esta interpelación para saber cuáles son los motivos que hasta la fecha no han sido atendidos a las demandas de los vecinos de Arroyo del Membrillar. Muchas gracias. Pues, con permiso, decirle, en primer lugar, que por supuesto que es bienvenido cualquier tipo de negociación, diálogo, consenso, y bueno, ambos sabemos además que somos personas ambos que nos gusta trabajar en equipo y hacer las cosas de forma consensuada, con lo cual, mano tendida por anticipado. En segundo lugar, y en lo que afecta al punto en concreto de su interpelación, no es la cosa así, ¿verdad? No se han presentado múltiples escritos. Es cierto que se presentó un escrito y que al renglón seguido de la presentación de ese escrito yo personalmente estuve allí, estuve en la urbanización. Yo llamé al presidente a raíz de ese escrito, tuvimos una reunión el día 6 de mayo concretamente y la tuvimos allí en la propia barriada. Incluso le digo más, lo recuerdo, bueno, porque he mirado los datos, porque es mi obligación, tengo que responderle en este pleno, ¿no? Pero también porque hubo una singularidad, que es que nos reunimos en mitad de la calle porque no tenían otro lugar donde reunirnos y yo les comenté, hombre, ¿cómo no ha venido usted a la delegación y hubiera estado usted más cómodo? Y me dijo el señor que no, que prefería que lo viese yo allí. Digo, pues me parece estupendo. Total, que estuve allí, que vi lo que vi, ¿vale? Y respecto de lo que vi sí se actuó, o sea, se cometieron labores de limpieza. Se ha hecho una obra allí en aquella zona, se han hecho algunas cosas, pero es cierto que el tema de cambiar el mercadillo, como usted bien ha dicho, hay que conjugar muchos intereses, no solo los de esos vecinos que son sumamente respetables. Y en eso estamos, ¿vale? Pero la otra parte sí se ha hecho, se ha estado, se ha extremado la limpieza, se han hecho algunas pequeñas reparaciones, eso se ha hecho. Muchas gracias. Sí, gracias, señora Gallardo, por el tono y demás. Posiblemente, a lo mejor, los escritos que ha presentado la comunidad de propietarios no haya ido a la delegación suya propiamente dicha, sino que a lo mejor a lo del señor Díaz. ¿Por qué se refiere también, o en materia de seguridad? ¿Por qué? Porque nos hablan de problemas con el hecho de circular los vehículos de los comerciantes por el acerado público, que vamos, de hecho, en los perfiles de Facebook colgaron y lo pusieron allí y se veía claramente que los coches de los comerciantes estaban aparcados encima de la acera. En la medida, bueno, sabemos que es una actividad muy importante, que hay muchas familias que dependen de ese comercio. Nosotros no queremos perjudicarlos, todo lo contrario, porque es una cosa que los comerciantes, las pymes, los autónomos, nos preocupa a Ciudadanos Jerez, pero lo que sí es intentar conjugar que se permita una actividad, pero que no se incumpla las normas o que se deteriore el mobiliario urbano, el acerado, que al final lo pagamos los jerezanos con nuestros impuestos. E inclusive daban una solución para que no pasara eso.